Hubo un momento que nunca se olvida. No fue un momento dramático, para ser completamente transparentes. Cero gritos, no fue, digamos, una de esas peleas que rompen el mundo en dos. Fue algo tan, pero tan pequeño que si parpadeábamos nos lo perdíamos. Estábamos compartiendo una idea en la mitad de una cena, algo que se sentía genuinamente real, algo que nos apasionaba, y de pronto alguien que nos importaba profundamente hizo un gesto. Mm, Un sutil y casi imperceptible gesto de desaprobación. Una ceja que se levanta apenas 1 milímetro, una mirada que se desvía por una fracción de segundo hacia el reloj, y en ese preciso instante, sin pensarlo, sin planearlo, la oración cambió a la mitad. El tono de voz se hizo más suave, pues más dócil. La opinión, que hace un segundo era firme y vibrante, se diluyó automáticamente para convertirse en una especie de pregunta buscando permiso. sí, buscando aprobación constante. Exacto. Y todo eso ocurrió en un latido, solo para que ese pequeño gesto de incomodidad desapareciera del rostro de la otra persona, para que esa persona no se fuera, física o emocionalmente. El acto de doblarnos, de hacernos más pequeños y manejables, para caber en la comodidad del otro, ocurre tan rápido que casi pasa desapercibido. Casi, porque siempre hay una parte interna que sí lo nota. Una parte muy silenciosa y muy profunda, que se queda ahí, en una esquina de la mente, observando cómo nos recortamos, cómo nos traducimos a un idioma que no es el nuestro. Claro. Y el verdadero dolor no es el gesto de la otra persona. El verdadero dolor es darnos cuenta de que esa no era la primera vez, que llevamos años, tal vez décadas, editando piezas fundamentales de nuestra identidad para asegurar que nadie se aleje. Y el peso de esa realización es algo que compartimos todos. Hemos dejado pedazos enteros de nuestra esencia tirados en el piso, en ese intento constante por mantener la conexión intacta. Es una experiencia que solemos cargar en silencio, pensando que somos los únicos que cedemos terreno de esa manera. Pero para entender por qué hacemos esto, hoy tenemos sobre la mesa una pila de investigaciones fascinantes. Vamos a sumergirnos en artículos de psicología social sobre dinámicas de apego, un par de ensayos recientes sobre la formación de la identidad en la era digital y estudios neurobiológicos muy reveladores sobre cómo nuestro cerebro procesa la aceptación. Nuestra misión en este análisis profundo es desarmar esa necesidad de adaptación, entender sus raíces evolutivas y aprender a recuperar el espacio que hemos cedido. Esto es Bitácora Cósmica. Y somos tres en esta conversación. Quien acaba de abrir este espacio, quien acaba de presentar nuestra ruta de hoy y quien nos escucha en este momento. Los tres estamos juntos en este camino. Y es vital recordar desde el primer segundo que este no es un espacio de respuestas fáciles. Aquí no hay positivismo tóxico ni atajos emocionales. No vamos a recitar frases vacías sobre cómo el amor propio se consigue en 5 pasos sencillos, porque todos sabemos que la realidad es mucho más compleja que eso. Este es un lugar donde estamos explorando y sanando juntos. Completamente. Sanando juntos. Y fíjate que hay algo que resulta sumamente paradójico cuando empezamos a revisar las fuentes sobre cómo nos adaptamos a los demás. Solemos darnos cuenta de que no editamos nuestra personalidad de la misma forma con todo el mundo. De hecho, los estudios de psicología social que estamos revisando señalan algo curiosísimo. Con los completos desconocidos, solemos ser sorprendentemente auténticos. Es muy cierto eso. O sea, con la persona que nos atiende en un café, con el conductor de un taxi o con alguien con quien cruzamos un par de palabras en la fila del supermercado, somos nosotros mismos. Hablamos de nuestros gustos reales, hacemos los chistes que realmente nos dan risa sin medir cada sílaba. Y eso ocurre porque el riesgo emocional es increíblemente bajo. Si a un extraño en la calle no le agradamos, si no comparte nuestra opinión sobre el clima o la música, el mundo no se acaba. El sistema nervioso ni se inmuta. Y esa distinción revela el núcleo del mecanismo psicológico. La libertad que experimentamos con los desconocidos demuestra empíricamente que sí sabemos quiénes somos. Demuestra que existe un núcleo auténtico intacto dentro de nosotros. Pero claro, ¿qué pasa cuando entramos en el territorio de las relaciones significativas? La familia, la pareja, las amistades de toda la vida. Ahí el panorama cambia drásticamente. Totalmente. En esos espacios, el riesgo de no ser aceptados se percibe como una amenaza inmensa, porque la mirada de esas personas se ha convertido con el paso de los años en el espejo donde medimos nuestro propio valor.
Y según los textos de sociología del vínculo que analizamos hoy, es precisamente en los lazos de mayor intimidad donde paradójicamente mostramos menos de nuestra verdadera naturaleza. Todo por el simple terror a perder ese lazo. Es como si el costo de ser reales frente a las personas que más amamos fuera percibido como demasiado alto. Y entonces, de forma casi instintiva, creamos estas versiones editadas. Versiones menos ruidosas, menos conflictivas, diseñadas a la medida de lo que creemos que ellos necesitan. Y ojo, lo hacemos por amor, o al menos por una necesidad de asegurar ese amor. Pero en el proceso, cortamos la línea de conexión con nuestro propio centro. Exacto. Nos desconectamos. Y ahora, si llevamos esta dinámica de la adaptación fuera del círculo íntimo y la observamos en el mundo moderno, vemos que el mismo patrón se repite a una escala masiva en el entorno digital. Los ensayos sobre identidad cibernética que tenemos en nuestra bibliografía de hoy describen el reflejo digital como el escenario perfecto para observar esta herida en tiempo real. Pensemos por un segundo en ese momento exacto en el que publicamos algo, una foto, un pensamiento, un proyecto personal. Hacemos la publicación y luego viene la espera, ese silencio. El famoso silencio digital. Sí. Y si pasan 5 minutos sin un like, nuestro cerebro no piensa con lógica analítica. No decimos, el algoritmo debe estar limitando el alcance hoy, o quizás la gente está ocupada trabajando. Nada de eso. Nuestro cerebro entra en un modo de pánico silencioso y piensa, perfecto, me acaban de exiliar de la sociedad, voy a borrar esta foto y a mudarme al bosque para siempre. Es un nivel de catastrofización fascinante desde el punto de vista neurológico. En ese pequeño lapso de silencio, delegamos la prueba de nuestra existencia y de nuestra valía a una serie de métricas en una pantalla de cristal. Y aquí es donde la ciencia que recopilamos para hoy nos ofrece un faro de compasión increíble, porque nos explica exactamente por qué ese silencio duele tanto, por qué la falta de validación se siente como una emergencia real. Solemos castigarnos pensando que somos débiles o que tenemos un defecto de carácter por necesitar tanta aprobación. Pero la biología nos dice algo completamente distinto. Buscar aprobación es un diseño evolutivo fundamental. O sea, no es una debilidad, es supervivencia. Exactamente. Los seres humanos somos una especie profundamente interdependiente. Toda nuestra arquitectura cerebral se formó hace cientos de miles de años, en un contexto donde pertenecer a la tribu era la única garantía literal de supervivencia. Jano. Pero en la antigüedad, estar fuera de la tribu significaba enfrentar el mundo exterior sin protección contra los depredadores, sin fuego en la noche, sin acceso a la comida recolectada por el grupo. La exclusión no era un simple momento incómodo, era una sentencia. Pero, ¿cómo se traduce eso a la forma en que nuestro cerebro moderno procesa un rechazo sutil hoy en día? Pues se traduce en que el cerebro no ha tenido tiempo evolutivo para diferenciar entre ser expulsado de la cueva hace 100.000 años y ser ignorado en un chat familiar hoy. ¡Wow! Y hay evidencia contundente sobre esto. En los archivos de hoy tenemos el famoso estudio de la Universidad de California, el experimento Cyberball, liderado por la investigadora Naomi Eisenberger. En este estudio, colocaron a personas dentro de escáneres de resonancia magnética funcional y las hicieron jugar un videojuego muy simple, donde se pasaban una pelota virtual con otros 2 supuestos jugadores. En un momento del experimento, los otros 2 jugadores, que en realidad eran un programa de computadora, dejaban de pasarle la pelota al participante. Lo excluían deliberadamente del juego. Algo que suena casi infantil. O sea, un simple desaire en una pantalla. ¿Qué mostraron los escáneres ante algo tan aparentemente inofensivo? Mostraron algo que revolucionó la neurociencia social por completo. Al ser excluidos del juego, en los cerebros de los participantes se encendió de forma intensa la corteza cingulada anterior. ¿La corteza cingulada anterior? Sí, y esta es exactamente la misma área del cerebro que procesa la angustia del dolor físico agudo. Es la zona que se ilumina cuando nos rompemos una pierna o nos quemamos la mano. Para nuestro sistema nervioso, una mirada de decepción de un ser querido, el ostracismo en una oficina o el silencio prolongado en una red social no solo es una emoción desagradable, es una herida real y una amenaza biológica inminente. El cerebro hace sonar las alarmas como si estuviéramos sangrando en medio de un campo lleno de amenazas, porque interpreta que la red de seguridad social acaba de desaparecer.
Leer sobre estudios como el de Eisenberger cambia por completo la forma en que nos miramos en el espejo. Quita una capa inmensa de culpa que solemos cargar. Entender que el dolor del rechazo no es una falla emocional, sino nuestro propio cuerpo haciendo su trabajo, intentando mantenernos a salvo, es profundamente liberador. Validar esa biología es el primer paso para dejar de pelear contra nuestra propia naturaleza. Pero, al mismo tiempo, las fuentes sociológicas que acompañan esta investigación nos llevan a reconocer que el verdadero problema no radica en sentir ese miedo. Claro, el miedo es natural. El miedo siempre va a estar ahí, codificado en nuestro ADN. La verdadera trampa en la que caemos es permitir que ese miedo biológico dicte la construcción de toda nuestra identidad. Y es ese punto de inflexión donde la psicología moderna interviene. El peligro surge cuando empezamos a construir la identidad desde afuera hacia adentro. Cuando basamos la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Exclusivamente en la respuesta a la pregunta ¿cómo me ven los demás? Si operamos permanentemente bajo ese esquema de supervivencia, perdemos nuestro centro de gravedad. La existencia deja de ser una experiencia enraizada y se convierte en una serie agotadora de reacciones. Nos transformamos en termostatos emocionales, leyendo constantemente la temperatura de la habitación, evaluando el humor de nuestra pareja, las expectativas de nuestros padres y cambiando nuestra propia esencia para que nadie sienta frío ni calor. Y cuando vivimos reaccionando a las expectativas externas, ajustando el termostato a cada minuto, llega un punto inevitable en el que nos miramos y nos damos cuenta de que no queda nada que sea puramente nuestro. Todo es una respuesta a alguien más. Y ahí es donde entra la necesidad urgente de detener este ciclo. En la revisión de las prácticas contemplativas y los ensayos sobre la soledad que traemos hoy, hay una imagen, un concepto recurrente que nos ayuda a anclar esta transformación. Es la metáfora de la silla vacía. La silla vacía. Imaginemos por un instante este escenario. Visualicemos una habitación completamente desnudas, sin ventanas hacia el exterior. En el centro hay una sola silla. Y la invitación de este concepto es entrar a esa habitación, a solas, sin el teléfono móvil en la mano, sin absolutamente nadie alrededor que espere algo de nosotros, sin ningún rol familiar que cumplir, sin títulos profesionales, sin esa versión prefabricada, amable y sonriente que solemos sostener. Solo el silencio, la respiración y el espacio vacío. En ese lugar despojado de toda mirada externa, surge la pregunta más importante y transformadora que podemos hacernos. ¿Quiénes somos cuando nadie está mirando? Es una pregunta que detiene el mundo por un segundo porque desmantela todo el andamiaje. Gran parte de lo que consideramos nuestra personalidad, nuestros gestos, incluso nuestras metas, están profundamente entrelazados con las reacciones de los demás. Quitar la audiencia es quitar el espejo en el que nos hemos acostumbrado a vernos. Desde la perspectiva del comportamiento, someterse voluntariamente a ese vacío es uno de los actos de reestructuración cognitiva más desafiantes que existen. Y debemos ser muy honestos sobre lo que ocurre cuando nos sentamos por primera vez en esa silla vacía. El primer encuentro con ese nivel de aislamiento no suele ser pacífico ni iluminador. Genera un miedo tremendo. Provoca una soledad aguda. Porque muchas veces, al hacernos la pregunta de quiénes somos sin audiencia, la respuesta inicial es un vacío aterrador. No sabemos la respuesta. Llevamos tanto tiempo actuando para que los demás aplaudan, o al menos para que no se levanten de sus asientos y se vayan, que olvidamos por completo cómo suena nuestra propia voz en el silencio. Pero es precisamente en la profundidad de ese silencio absoluto donde habita la verdad. Así es. Es en el centro de ese aburrimiento abismal y de esa incomodidad punzante donde la voz real comienza a desperezarse. Y es fundamental entender, como lo señalan los textos sobre desarrollo del ego, que esa voz interna genuina no es la que busca likes ni es la que intenta mantener la paz complaciendo a la familia en la cena de fin de año. Es una voz que existe de forma totalmente independiente y soberana. El trabajo espiritual que nos propone esta investigación es aprender a existir sin esa audiencia constante. Es aprender a beber del agua de nuestra propia fuente interna, y no del reflejo distorsionado y cambiante que nos devuelve el exterior. Y este aprendizaje, este proceso monumental de reencontrarnos con la fuente interna, no ocurre solo por reflexionar intelectualmente sobre ello. La neurociencia de la formación de hábitos nos indica que los patrones de complacencia están profundamente arraigados en redes neuronales muy mielinizadas, es decir, rutas cerebrales que hemos practicado miles de veces.
Para cambiar esa ruta, para crear nuevos caminos neuronales, necesitamos pasar de la teoría a la experiencia directa. Necesitamos darle al cuerpo y a la mente pruebas tangibles de que podemos sobrevivir e incluso florecer en la quietud y en la falta de validación externa. Por eso, al revisar todos estos estudios, quisimos destilar una forma práctica de integrar este proceso. Y esta es una invitación compartida. Una práctica que no es una simple tarea sacada de un libro, sino un experimento vital que todos nosotros vamos a realizar. Se trata de llevar la metáfora que acabamos de explorar a la realidad física. Dedicar 15 minutos, reloj en mano, a habitar la silla vacía. Encontrar un rincón en la casa, sentarnos y permitir que haya un silencio total. 0 dispositivos electrónicos, 0 libros, 0 libretas para anotar ideas brillantes, 15 minutos para simplemente estar, sin consumir y sin producir absolutamente nada. Pero es crucial entrar a este ejercicio entendiendo la mecánica de lo que va a suceder. Esos 15 minutos no van a ser un paseo tranquilo por las nubes. Va a surgir incomodidad, y mucha. El cerebro moderno, sumamente acostumbrado al estímulo constante y a los pequeños picos de dopamina que da la validación externa, va a entrar en un estado leve de abstinencia. Aparecerá una urgencia casi física por revisar el teléfono, por levantarnos a ordenar la cocina, por hacer una lista mental de pendientes, cualquier cosa con tal de no sostener la mirada hacia adentro. Cualquier cosa menos quedarse quieto. Exactamente. La instrucción fundamental de los investigadores que proponen estos ayunos de estímulo es no pelear contra esa urgencia, pero tampoco ceder ante ella. La clave está en navegar la incomodidad observándola. Ver esa ansiedad como si fuera una ola en el mar que se levanta, llega a su punto máximo de tensión, rompe y eventualmente se retira hacia el océano. Todo esto sin que nos hayamos movido un solo milímetro de la silla. Esa es la clave. No dejarnos arrastrar por la ola. Dejar que la incomodidad nos atraviese. Y mientras permanecemos en esa quietud, notaremos que en el espacio inmenso que deja la ansiedad cuando se retira, comienzan a surgir cosas genuinas, cosas que habían estado aplastadas bajo el ruido. Puede que en medio de ese silencio aparezca una memoria muy antigua de la infancia. Puede que surja una palabra aislada, una imagen mental repentina, o una tristeza profunda que ni siquiera sabíamos que estábamos cargando. Y hay que recibir todo eso. Sí, la regla de oro en esta práctica es simplemente registrar lo que aparece, acogerlo, sin someterlo a ningún juicio de valor. No estamos ahí para analizar si esa memoria es útil o si esa emoción es la correcta. Solo observamos y validamos, porque cada una de esas pequeñas piezas, cada fragmento que brota cuando nadie más está observando ni evaluando, es el material puro, la arcilla original con la que se moldea una identidad verdaderamente libre. Al transitar este camino, al ir soltando poco a poco las máscaras y sentarnos en la incomodidad de la silla vacía, empezamos a notar un síntoma físico muy revelador. Empezamos a notar un agotamiento inmenso. Un cansancio profundo. Un cansancio profundo, sí. Y es fundamental detenernos a reconocer lo profundamente cansado que es vivir actuando para un público. Ya sea midiendo cada palabra, cada tono de voz en una reunión familiar para no alterar el frágil equilibrio de la paz, o calculando qué ángulo, qué luz y qué filtro proyectan la vida perfecta en una pantalla. Ese nivel de hipervigilancia drena nuestra energía vital gota a gota. Y si hoy, al escuchar esto, sentimos ese agotamiento pesado e incrustado en los huesos, debemos saber que no es una señal de fracaso emocional, es todo lo contrario. Ese agotamiento es una brújula clarísima. Nos está indicando que nuestra parte auténtica, esa parte soberana y real que ha estado apretada en un rincón, ya no soporta el peso del disfraz y está pidiendo a gritos el derecho a existir en la luz. Y liberar esa parte auténtica es un proceso que requiere mucha gracia y mucha compasión hacia nosotros mismos. Es reconfortante recordar, basándonos en la plasticidad cerebral, que dejar de buscar aprobación no es un interruptor mágico que simplemente se apaga de la noche a la mañana. Desarmar miles de años de evolución biológica y décadas de condicionamiento social requiere paciencia. Es una práctica de todos los días. Es un músculo que se fortalece cada pequeña vez que elegimos escuchar nuestra propia voz en lugar de ajustarnos rápidamente al entorno. Cada vez que toleramos el vacío de la silla vacía sin huir hacia el teléfono. Cada vez que publicamos algo, expresamos una idea o tomamos una decisión y elegimos existir plenamente,
sin quedarnos esperando en tensión las reacciones de los demás para sentir que tenemos derecho a ocupar espacio. Es un viaje constante, un retornar a nosotros mismos una y otra vez, perdonándonos las veces que volvemos a ceder y celebrando las veces que nos mantenemos firmes. Y en este recorrido, Bitácora Cósmica no es más que el diario de ese viaje compartido, un testimonio vivo de que, aunque el trabajo interno es solitario, no caminamos solos por estos pasillos. Todos estamos intentando encender la misma luz. Antes de cerrar este espacio, hay una última idea que surge de cruzar todas estas fuentes y que queremos dejar flotando. Algo para llevarnos a la quietud de nuestros propios silencios. Si acabamos de ver que nuestro cerebro evolucionó para gestionar y temer el rechazo de una tribu nómada de 50 personas, ¿qué le estamos haciendo exactamente a nuestra biología al exponernos, de manera voluntaria, al escrutinio y al rechazo potencial de miles o millones de extraños en Internet cada día? Es una sobrecarga para la que no estamos diseñados. Totalmente. Quizás la ansiedad epidémica de nuestra era no es un fallo personal, sino una respuesta biológica lógica a un entorno para el que nunca fuimos diseñados. Es una perspectiva para masticar la próxima vez que sintamos que el silencio digital nos asfixia. Al sentarnos en nuestra silla vacía y aceptar nuestra verdadera voz, no solo nos salvamos, estamos dando permiso silencioso a todos los que nos rodean para que dejen caer su propio telón. Qué hermosa reflexión para llevarnos. Respira, Cree en ti confía en el universo. y deja que la magia suceda.